¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los hombres que dejaron todo para seguir a Jesús? No eran santos, ni sabios, ni ricos, eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes, pero fueron elegidos para cambiar el mundo. Esta es la verdadera historia de los 12 apóstoles, de Jesús. En la tranquila orilla del mar de Galilea, vivía un hombre llamado Simón. Era un pescador. Fuerte, trabajador, impetuoso, pero también sencillo y de corazón sincero. Un día, un joven maestro se acercó a él, Jesús de Nazaret. Lo miró con amor y le dijo, «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Simón lo dejó todo. Sin saberlo, ese día empezó la mayor aventura de su vida. Simón fue testigo de milagros. Vio a muertos volver a la vida y a ciegos recuperar la vista. Jesús lo llamó Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo. Pero Pedro no era perfecto. Cuando Jesús anunció su muerte, Pedro se opuso, y Jesús lo reprendió duramente, «Apártate de mí, Satanás». Pedro quería seguir a su maestro, pero aún no comprendía el verdadero camino del amor. En la última cena, Pedro juró, «Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré». Pero esa noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro sintió miedo. Lo siguió de lejos, y cuando lo señalaron, negó conocerlo. 1, 2, 3 veces. Entonces el gallo cantó. Y Pedro, lleno de culpa, rompió en llanto. Había fallado, pero no era el final. Días después, el resucitado se apareció junto al lago. Jesús miró a Pedro, no con reproche, sino con ternura. «¿Me amas?», le preguntó. «Sí, Señor, tú lo sabes todo», respondió Pedro. 3 veces le preguntó. 3 veces Pedro respondió. Jesús lo restauró, «Apacienta mis ovejas». Fue entonces cuando Pedro se convirtió verdaderamente en pastor. En Pentecostés, fue el primero en predicar con valentía. El primero en sanar. El primero en liderar. Años después, Pedro fue a Roma, el corazón del imperio. Allí anunció a Cristo sin temor. Sufrió persecuciones, cárcel, golpes. Finalmente, bajo el cruel Nerón, fue condenado a morir. Pero pidió ser crucificado cabeza abajo, «No soy digno de morir como mi Señor». Así murió Pedro, el pescador convertido en roca. Su tumba está hoy bajo la Basílica de San Pedro, pero su voz sigue viva, hablando al mundo. Pedro no fue un santo perfecto desde el principio. Fue un hombre de pasiones, miedos y errores, pero amó profundamente, y dejó que el amor de Cristo lo transformara. Su historia nos enseña que Dios no busca a los mejores, sino a los pecadores. Y que incluso desde nuestras caídas, podemos ser columnas del reino. En la cálida y polvorienta tierra de Judea, hace aproximadamente 2000 años, un hombre sencillo vivía en la penumbra de los acontecimientos que cambiarían el mundo para siempre. Su nombre era Andrés, conocido por muchos como el apóstol invisible. Mientras caminaba por los ríos de Galilea, Andrés no imaginaba que su vida se convertiría en una pieza fundamental en la historia de la humanidad. Personaje reservado, y siempre dispuesto a brindar su apoyo, Andrés era uno de los primeros discípulos de Jesús, antes de ser eclipsado por figuras más destacadas como Pedro y Juan. Sin embargo, su fervor y devoción por el mensaje de amor y esperanza de Jesús lo convirtieron en una figura imprescindible en la propagación de la fe. La historia de Andrés empieza en la humilde aldea de Betsaida, donde vivía con su hermano Simón, quien más tarde sería conocido como Pedro. Desde muy joven, Andrés sentía una profunda conexión con su entorno, apreciando las maravillas de la naturaleza y los relatos antiguos que su padre, un pescador, compartía con él. Una noche, mientras charlaba con su hermano en la orilla del lago de Galilea, escuchó sobre un hombre llamado Jesús, que había comenzado a predicar un mensaje de amor universal.
Intrigado, Andrés decidió buscar al joven predicador. Tan pronto como conoció a Jesús, los ojos de Andrés brillaron con una nueva esperanza. La forma en que Jesús hablaba sobre el reino de Dios resonaba profundamente en su alma. Sin vacilar, dejó las redes de pesca, que tan bien conocía, y decidió seguirle, convirtiéndose en uno de sus primeros discípulos. Aunque su presencia ante los demás apóstoles a menudo pasaba desapercibida, Andrés se convirtió en el pilar invisible del grupo. Jesús apreciaba su habilidad para conectarse con las personas de corazón, y a menudo lo enviaba a hablar con aquellos que estaban en el borde de la sociedad, los marginados, que siempre encontraban consuelo en sus palabras. En una ocasión, Andrés fue fundamental en la alimentación de los 5.000, al señalar al joven con los panes y los peces. La relación entre Andrés y Jesús era de compañerismo y confianza. La historia de Andrés, aunque olvidada en algunos relatos, sigue siendo un testimonio de la importancia de la fe constante y del amor incondicional. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en regiones como Grecia y Asia Menor. Fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Durante 2 días, colgado de esa cruz, siguió predicando a los presentes antes de morir. En Judea, el aire estaba cargado de expectativas y rumores. Se decía que un hombre de Nazaret estaba recorriendo la región, predicando sobre el reino de Dios, y realizando milagros. Su nombre era Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, era un joven pescador de Galilea. Junto a su hermano Juan, trabajaban incansablemente para mantener su negocio familiar en las aguas del mar de Galilea. Pescar era su vida, pero Santiago anhelaba más que lo que el horizonte le ofrecía. Una mañana, mientras lanzaban las redes, Santiago divisó en la orilla a Jesús, quien se acercó a ellos seguido de una multitud. «Sígueme», les dijo Jesús a Santiago y a Juan, con una mirada que atravesaba la profundidad del alma y prometía una vida diferente. Sin pensarlo, y guiados por un impulso que ni ellos mismos entendían, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. La vida de pescador fue reemplazada por una existencia llena de nuevas experiencias, desafíos y aprendizajes. Santiago se convirtió en uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, para acompañarlo en su misión. A lo largo del viaje, Santiago fue testigo de milagros increíbles, como la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes y peces. Sin embargo, también enfrentó la resistencia y la hostilidad de aquellos que consideraban a Jesús una amenaza. Un día, mientras viajaban a una aldea, Santiago, lleno de fervor, junto a su hermano Juan, pidió a Jesús que les permitiera invocar fuego del cielo sobre aquellos que no los aceptaban. Pero Jesús, con su infinita paciencia y amor, les enseñó que el camino que seguían debía ser guiado por la compasión y el perdón. Junto a Jesús y al resto de los apóstoles fueron a Jerusalén, para celebrar la cena de Pascua. Santiago presenció la traición de Judas, la angustia de los discípulos y el dolor de la crucifixión de su maestro. Santiago comprendió que su llamado era más profundo de lo que había conocido. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se embarcó en la misión de propagar las enseñanzas de su maestro, enfrentando nuevos desafíos, pero siempre guiado por la convicción y el amor que había aprendido. La historia de Santiago, hijo de Zebedeo, es un testimonio de transformación y devoción. Es el relato de un hombre que dejó todo lo que conocía por la promesa de un nuevo reino, un reino no hecho de tierras y posesiones, sino de amor y fe. Esta historia resuena aún hoy, inspirándonos a buscar un propósito más allá de lo tangible y a seguir el llamado de nuestros corazones, sin importar cuán incierto sea el camino. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe. Fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa alrededor del año 44 después de Cristo. Su valentía inspiró a generaciones de cristianos, y según la tradición, sus restos fueron llevados a Compostela, en España. En las polvorientas calles de Judea, se encontraba un joven llamado Juan. Era un lugar de intensa actividad,
con comerciantes que vociferaban sobre los precios de sus mercancías, y el bullicio de la gente que transitaba entre las tiendas y puestos. Juan era conocido por su gentileza, y por la bondad que emanaba de su sonrisa. Desde pequeño había mostrado una inclinación por ayudar a los demás, algo que no pasó desapercibido para aquel a quien los cielos habían enviado, Jesús de Nazaret. La mañana en la que Juan se encontró con Jesús por primera vez, el aire era fresco y había una sensación de cambio en el ambiente. Jesús, con su mirada penetrante y voz suave, estaba hablándole a una pequeña multitud sobre el amor y la paz. Juan, cautivado por la serena presencia de Jesús, sintió que algo profundo despertaba en su interior. Con el paso de los días, Juan se acercó cada vez más al grupo de discípulos que acompañaban a Jesús. A pesar de su juventud, su devoción y la profundidad de su cariño por el Maestro destacaban entre todos. Fue tal la cercanía que tuvo con Jesús, que recibió el afectuoso sobrenombre de el discípulo amado. A lo largo de su travesía junto a Jesús, Juan fue testigo de muchos milagros y palabras que cambiarían el mundo para siempre. Desde la multiplicación de los panes y peces, hasta la sanación de los enfermos, cada acto divino afianzaba aún más su fe. Una noche, alrededor de una fogata bajo las estrellas, Jesús compartió palabras de profundo significado. Juan, tú siempre estarás cerca de mi corazón, le dijo. El joven discípulo sintió que su espíritu se llenaba de un amor indescriptible, uno que sabía que compartiría con todos aquellos que buscaran la verdad. El camino no fue fácil. En Judea, no todos miraban a Jesús y sus enseñanzas con agrado. Aunque enfrentaron adversidades y persecuciones, la fe inquebrantable de Juan permaneció sólida como una roca, y nunca dejó de transmitir el mensaje de amor y esperanza que había aprendido. Juan, tras la crucifixión y resurrección de Jesús, continuó su misión de difundir sus enseñanzas. Su vida estuvo marcada por momentos de profunda espiritualidad y dedicación, siempre recordando las palabras y promesas de su Maestro. Así, en las tierras donde una vez habitó la presencia de lo divino, Juan dejó su huella como discípulo, amigo y testigo de la historia que transformó al mundo, una historia de amor y redención que, hoy en día, sigue siendo narrada a lo largo y ancho del mundo. Juan, sin duda, fue aquel discípulo que, amado por su Maestro, enseñó a amar como nunca antes se había visto. Juan, el discípulo amado, fue el único de los 12 que no murió mártir. Aunque sufrió persecución y fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Murió de muerte natural en Efeso, en edad avanzada, después de una vida dedicada al amor y al testimonio de Cristo. Felipe, conocido como el apóstol de la verdad y la fe, fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para llevar su palabra a todos los confines del mundo. Su historia es un relato de devoción, coraje y convicciones inquebrantables. Era un hombre de origen judío que vivía en Betsaida, una pequeña ciudad a orillas del mar de Galilea. Desde joven, Felipe mostró una notable inteligencia y un corazón inclinado hacia la búsqueda de la verdad. Su encuentro con Jesús cambiaría el curso de su vida para siempre. Según el Evangelio de Juan, Felipe es presentado como uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Y no tarda en traer a Natanael, otro futuro apóstol, a conocer al Mesías. Felipe siguió a Jesús en sus enseñanzas, no solo como un discípulo leal, sino como un ferviente defensor de la fe. Se le atribuyen algunos milagros y hazañas durante su ministerio junto a Jesús. Fue testigo de la multiplicación de los panes y peces. Uno de los milagros más recordadas, donde Felipe cuestionó a Jesús sobre cómo alimentar a una multitud con tan pocos recursos. Demostrando asimismo, su pragmatismo y sentido común. Después de la resurrección de Jesús, Felipe se dedicó a predicar su mensaje. Fue un incansable misionero que llevó la palabra de Cristo a distintas regiones, entre ellas Grecia y Frigia. Su compromiso con la verdad y la fe lo hizo enfrentarse a retos inmensos y peligros constantes. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó.
Uno de los momentos más destacados de su vida fue su viaje a Hierápolis, donde según la tradición, Felipe desafió las autoridades locales por medio de su doctrina cristiana. En este lugar, Felipe demostró su capacidad de predicar frente a adversarios hostiles con una valentía inusitada. El fin de sus días llegó cuando fue arrestado y crucificado boca abajo por proclamar a Cristo. Algunas tradiciones dicen que murió mientras predicaba desde la cruz, mostrando su fidelidad hasta el último aliento. ¿Qué sucede cuando alguien sincero encuentra a la verdad misma? ¿Puede un corazón recto reconocer al Hijo de Dios con solo una frase? Esta es la historia de Natanael, el discípulo sin doblez. Aquel que fue visto bajo la higuera, y llamado para cosas mayores. Natanael era Galileo, quizás de Caná, tierra de vino, y trabajo sencillo. Era amigo de Felipe, y compartían no solo la rutina del día a día, sino también la esperanza de que el Mesías llegaría pronto. Natanael era un israelita devoto, piadoso, de oración constante. Pero sobre todo, era honesto. Directo. Sin máscaras. Un día, Felipe corrió hacia él con el corazón encendido: hemos encontrado al que describió Moisés en la ley, y del que hablaron los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael lo miró, frunciendo el ceño. ¿De Nazaret, puede salir algo bueno de allí? La duda no era burla. Era una pregunta sincera de alguien que esperaba al Mesías con esperanza, pero también con discernimiento. Felipe no discutió. Solo dijo: ven y ve. Y Natanael fue. Cuando se acercó, Jesús lo miró con una claridad que desarma. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael preguntó: ¿de dónde me conoces? Y Jesús, con voz firme, respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Algo en esa frase rompió todas sus defensas. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús sonrió: ¿crees por eso? Aún mayores cosas verás. Así fue como el escéptico sincero se convirtió en discípulo fiel. ¿Qué ocurre cuando un hombre transparente ve a Dios obrar con poder? ¿Cómo actúa aquel que no duda de lo que ve, sino de lo que aún no comprende? Natanael no fue el más ruidoso, pero estuvo allí, cuando el reino de los cielos caminó entre los hombres. Desde que siguió a Jesús, Natanael fue testigo silencioso de lo glorioso. Presenció la multiplicación del pan, la calma de la tormenta, las sanidades de leprosos, la resurrección de Lázaro. En la boda de Caná, su ciudad natal, vio cómo el agua se convirtió en vino. Vio a su gente asombrada y al maestro humilde, glorificando al Padre sin reclamar aplausos. Durante la enseñanza del pan de vida, cuando muchos discípulos se apartaron, Natanael fue uno de los que permanecieron. Escuchó cuando Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque su nombre no fue mencionado, Natanael estaba allí. Firme. Silencioso. Fiel. Natanael predicó en lugares como India y Armenia. Según la tradición, fue desollado vivo y luego decapitado por no renunciar a su fe. Su martirio simboliza la valentía de quien confesó desde el principio: tú eres el Hijo de Dios. En una remota aldea de Judea, el apóstol Tomás se encontraba absorto en sus pensamientos. La noticia de que Jesús había resucitado y se había aparecido ante los otros apóstoles llegó a sus oídos con incredulidad. Tomás era conocido entre sus compañeros por su espíritu crítico y su deseo perpetuo de ver para creer. La noche se había asentado en Jerusalén cuando, en un pequeño aposento donde los apóstoles se reunían, una cálida luz comenzó a penetrar las sombras. La figura de Jesús se materializó ante ellos, irradiando paz y sabiduría. La paz sea con ustedes, les dijo con voz serena. Todos, menos Tomás, quien no se encontraba presente, se llenaron de una alegría indescriptible. Cuando le contaron a Tomás lo ocurrido,
dijo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré, proclamó Tomás, desafiando la fe de sus amigos. La segunda vez que Jesús se apareció a los apóstoles. Jesús, le dijo a Tomás, acerca tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, le instó con amor. Tomás, abrumado por la fe y la emoción, dio un paso adelante, temblando ligeramente. Al tocar las heridas del maestro, un torrente de comprensión inundó su ser. La verdad no solo se veía, se sentía. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, sus dudas convertidas en fe ferviente. Este encuentro sobrenatural transformó a Tomás. De aquel día en adelante, no solo predicó con palabras, sino con una convicción que surgiría de sus ojos, mostrando al mundo un testimonio viviente de la resurrección. Así, Tomás fue conocido como el apóstol que quiso tocar la verdad, su incredulidad dio paso a una fe inquebrantable, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes buscan comprender lo intangible. La historia de Tomás nos recuerda que la duda no es el fin del camino, sino el principio de la gracia, y que en el contacto con la verdad se encuentra la certidumbre del alma. Mateo, un joven judío que vivía hace más de 2000 años, estaba sentado en su reducido puesto de cobro, perdido en un mar de pensamientos. De carácter reservado, solía observar a la gente pasar frente a él. Cada uno con sus historias y problemas, cayendo en el dilema de la responsabilidad en sus cobros. Aunque sabía que muchos lo miraban con desprecio por ser un cobrador de impuestos, un rol considerado traicionero, por colaborar con los romanos, Mateo seguía adelante debido a que necesitaba mantenerse y lo consideraba una posición estable. Un día, mientras la luz dorada del sol se deslizaba por las calles de Capernaum, un hombre distinto se acercó a Mateo. Era Jesús, conocido por sus enseñanzas y milagros. La presencia de Jesús era magnética, irradiaba una paz desconcertante que inquietaba a Mateo, empujándolo a salir de su tranquilidad habitual. Jesús, con mirada serena y voz firme, le extendió una invitación. Mateo, sígueme. Fueron las palabras sencillas, pero llenas de una autoridad que Mateo no pudo ignorar. Sin realmente comprender por completo la magnitud de aquella invitación, Mateo dejó su puesto, sus ingresos y la seguridad que tanto valoraba, para seguir a este hombre que le prometía una razón más trascendental para vivir. Desde el momento en que Mateo se unió al círculo de Jesús, su vida cambió radicalmente. Comenzó a observar el mundo desde una perspectiva llena de compasión y amor. Las enseñanzas de Jesús desafiaban lo establecido, invitando a ver el mundo más allá de las paredes de sus prejuicios y miedos. Mateo se encontró con muchas situaciones en las que tuvo que decidir entre lo que siempre había creído y lo que ahora se le revelaba como la verdad detrás de las palabras de Jesús. Cada encuentro y cada parábola contada por Jesús fue plantando una semilla en el corazón de Mateo, floreciendo en un deseo genuino de compartir aquella luz con los demás. No fue fácil dejar atrás su pasado como cobrador. Sin embargo, Mateo se sostuvo de las palabras de Jesús, y de la promesa de una nueva vida guiada por el amor y la aceptación. Con el tiempo, Mateo se convirtió en uno de los líderes más destacados del grupo de discípulos. Su habilidad para escribir y su dedicación al mensaje de Jesús culminaron en la redacción del Evangelio que lleva su nombre, compilando las enseñanzas para que perduren en el tiempo. A través de Mateo, vemos que el pasado no define el futuro. Su historia no es solo un relato de transformación personal, sino también un ejemplo vivo de cómo una vida puede cambiar cuando se comprende y se sigue una verdad mayor. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol y evangelista, predicó en Etiopía y otras regiones de África. Murió asesinado con una espada por anunciar el mensaje del Evangelio. Su transformación de publicano a mártir es un poderoso testimonio de conversión. En las tierras polvorientas de Galilea, hace poco más de 2000 años, un joven llamado Santiago, hijo de Alfeo, vivía una vida de simplicidad y fe.
Era conocido por su carácter reservado pero de una profunda convicción. Su vida cambió el día que decidió seguir al joven maestro nazareno del que tanto se hablaba, Jesús. Santiago era pescador, como tantos otros hombres de su tiempo. Las aguas del mar de Galilea eran su sustento y su escenario diario, hasta que una mañana divina, mientras recogía las redes, escuchó unas palabras que resonarían en su alma para siempre: ven y sígueme, te haré pescador de hombres. Sin titubear, Santiago dejó su red. Este momento fue el inicio de una travesía inimaginable, de testimonio silencioso pero constante. Aunque no fue de los más sonados en los escritos iniciales, su presencia fue una roca sólida en cada paso del ministerio de Jesús. Durante los 3 años que acompañó a Jesús, Santiago observó milagros que conmocionarían a multitudes: la multiplicación de los panes, la curación de los ciegos y el caminar sobre las aguas. Pero, más que los milagros, era la fortaleza y humildad de Jesús lo que más conmovía a Santiago. Él testificó cómo el amor podría convertirse en la fuerza más poderosa ante la opresión. Santiago, a menudo, se mantuvo al margen de las discusiones entre los discípulos más impetuosos. Sin embargo, era partícipe de los momentos más íntimos, como las noches bajo las estrellas discutiendo las parábolas sobre el reino de Dios. Era en esos momentos cuando su fe se nutría, aunque no buscaba el reconocimiento, sino la comprensión profunda de la verdad que el Mesías predicaba. La historia llegó a su clímax en Jerusalén. Durante la última cena, Santiago estaba allí, a pocos metros de Jesús, cuando éste instituyó el acto simbólico que marcaría siglos de devoción. Su silencio era la expresión de un alma que contemplaba la inminente transformación de la historia y de su propia vida. Los eventos que siguieron después de aquella noche fueron un torbellino de dolor y esperanza, desde el Gólgota hasta la inesperada mañana de la resurrección. Santiago fue un testigo invisible, una presencia que aportaba fortaleza al grupo devastado por la crucifixión, recordándoles siempre las palabras de esperanza que Jesús les había dejado. Después de la ascensión, Santiago regresó a su vida en Galilea, no como un simple pescador, sino como un testigo vivo del mensaje que había cambiado el curso del mundo. Se dice que no buscó liderar, ni ser centro de atención, sino ser un testimonio vivo, enseñando con el ejemplo, dedicando sus días a ser un faro de esperanza. Un testigo en la sombra del amor y la redención. Así, el legado de Santiago, hijo de Alfeo, perdura a través de los siglos, como un símbolo de humildad y devoción silenciosa. Una historia que sigue inspirando a quienes buscan la verdad más allá de las palabras, una verdad vivida y compartida desde el corazón. Santiago fue un líder importante de la Iglesia de Jerusalén. Según la tradición, fue arrojado desde el pináculo del templo y, al sobrevivir, fue apedreado y golpeado con un bastón hasta morir. Su fidelidad a Cristo fue firme hasta el final. Judas Tadeo, conocido como el apóstol de la súplica, cuya humildad y fe inquebrantable lo convirtieron en uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aunque comparte un nombre con el tristemente célebre Judas Iscariote, Judas Tadeo fue un hombre de un amor y bondad, sin límites, y de un corazón lleno de bondad. En las polvorientas calles de la antigua Judea, el joven Judas Tadeo pasaba la mayor parte de su tiempo ayudando a su padre en el pequeño taller de carpintería de la familia. Sus humildes orígenes y su fuerte devoción a Dios lo llevaban a recogerse en oración con frecuencia, pidiendo por la paz y el bienestar de su pueblo. Un día, mientras trabajaba, Judas oye hablar de un nuevo profeta llamado Jesús, quien predica el amor y perdona los pecados de sus seguidores. Intrigado, Judas se acerca a uno de los grupos que escucha a Jesús predicar en la orilla del mar de Galilea. La voz cálida y el mensaje de compasión de Jesús capturan inmediatamente su atención, y decide seguirlo, anhelando aprender y servir. A medida que el tiempo transcurre, Judas se convierte en un seguidor ferviente. Su viaje como uno de los apóstoles le lleva a recorrer tierras lejanas, donde conforta a los pecadores, y lleva la palabra de Jesús a todos aquellos que están dispuestos a escucharla. Judas siempre reza de corazón, con súplicas llenas de esperanza:
para que todos encuentren el perdón y la paz interior. En cierta ocasión, Juan y Pedro se unen a Judas para realizar milagros en nombre de Jesús, como la curación de enfermos o la conversión de almas perdidas. Es durante estos momentos cuando la figura de Judas Tadeo se muestra como el pilar de convicción y dedicación, famoso por sus fervorosas plegarias y su incesante búsqueda de consuelo para los afligidos. Uno de los momentos más emocionantes es cuando Judas Tadeo se enfrenta a una multitud enojada, calmando sus corazones con un simple pero profundo mensaje de fe y perdón. A pesar de las dificultades y el desánimo que enfrenta, Judas Tadeo nunca pierde la esperanza. Su persistente oración y actos de bondad siembran una semilla de fe aún más profunda en aquellos que lo rodean. Judas Tadeo mantenía siempre una paz indescriptible reflejada en su rostro, recordándonos la importancia de no perder la fe ni la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Judas Tadeo, conocido por su fervor evangelizador, predicó en Siria, Mesopotamia y Persia. Fue martirizado a golpes, probablemente con una maza o hacha, por predicar el nombre de Jesús. Su valentía lo convirtió en patrono de las causas difíciles. Simón el Celote, uno de los menos mencionados de los 12 apóstoles de Jesús, es un personaje cuya historia se ha perdido en gran parte entre las arenas del tiempo. No obstante, su papel y su transformación son importantes para comprender el mensaje del Evangelio. Simón, al igual que los otros apóstoles, era un judío viviendo bajo el yugo del Imperio Romano. Su epíteto, el Celote, sugiere que fue miembro de un grupo conocido por su fervor político y su militancia en contra de la ocupación romana. Los celotes eran judíos radicales que defendían la liberación de su pueblo a través de la resistencia y la lucha armada si fuese necesario. A pesar de la falta de detalles específicos sobre su vida y acciones, se puede imaginar el contexto en el que Simón vivía. Un tiempo lleno de tensión, con la población judía dividida entre colaboracionistas, conservadores y radicales como los celotes. En medio de esta vorágine política y social, Simón se convierte en uno de los seguidores de Jesús. El encuentro de Simón con el mensaje de Jesús representa quizás uno de los giros más significativos de su vida. Jesús predicaba un reino que no era de este mundo, un reino que no se establecería a través de la espada, sino a través del amor, el perdón y el servicio. La llegada de Simón a este círculo de discípulos es un indicativo del poder transformador del mensaje de Cristo. Se le llama el Celote, precisamente para distinguirlo de Simón Pedro, otro de los apóstoles. Pero mientras Simón Pedro es frecuente en los relatos evangélicos, Simón el Celote apenas recibe mención tras su inclusión en la lista de los 12. La tradición cuenta que, después de la resurrección de Jesús, Simón continuó con su fervor, pero en un sentido completamente diferente. Dejó de lado las armas físicas y se convirtió en un ferviente defensor de la fe, llevando el mensaje de amor y paz más allá de las fronteras de Judea. Simón predicó en diversas regiones, posiblemente en Persia y Egipto. Fue martirizado, probablemente aserrado en 2 o crucificado, aunque los detalles varían. Su pasión por la verdad del Evangelio lo llevó a dar la vida por Cristo. Su legado nos habla de su celo por la libertad espiritual. En las polvorientas tierras de Judea, un hombre llamado Judas Iscariote caminaba entre los 12 escogidos, los apóstoles elegidos por Jesús. Judas era un judío, uno de los 12 discípulos que fueron seleccionados para difundir las enseñanzas del que clamaba ser el Mesías, prometido por los antiguos profetas. En el ámbito de su tiempo, Judas no se distinguía de los demás hombres más allá de su distintivo rol entre los seguidores del Nazareno. Se le conocía por ser reservado y hasta algo enigmático. A pesar de su reticencia natural, Judas poseía una inteligencia aguda y era hábil para tratar temas del mundo económico, razón por la cual se le había confiado administrar los fondos del grupo. Los días se sucedían, los milagros se acumulaban y el mensaje de Jesús empezaba a atraer multitudes. Sin embargo, una sombra comenzó a anidar en el corazón de Judas.
Algunos dicen que era la sombra de la ambición, otros que era el desencanto por no encontrar en Jesús la liberación política de la opresión romana que muchos esperaban. Sea como fuere, aquella sombra lo llevó a uno de los momentos más oscuros de su vida, la traición al Maestro que él mismo había seguido fielmente. En la víspera de la Pascua, Judas se acercó furtivamente a los líderes religiosos de Jerusalén, aquellos que veían en Jesús una amenaza. ¿Qué me daréis si os lo entrego?, fue su pregunta. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, fue la respuesta que se convertiría en su destino anunciado. Con el clima pesado en las calles de Jerusalén, los discípulos se reunieron para compartir la última cena, un momento de íntima unión y presagio agonizante. Uno de vosotros me va a entregar, pronunció Jesús con la mirada fija, una revelación que dispersó el aire seguro de la sala. Todos preguntaban, «¿Soy yo, Señor?», cuando Judas, con una calma que no correspondía a la situación, respondió disimuladamente con la misma pregunta. La profecía tejida esa noche se comentó entre susurros y miradas cruzadas, pero fue en el oscuro monte de los Olivos donde la tragedia cobró forma tangible. A la luz de las antorchas, los pasos intranquilos de Judas condujeron a la multitud hasta Jesús. «¿A quién buscáis?», preguntó el nazareno, consciente de la traición que le esperaba. Un beso funesto selló su destino. Judas, el traidor, no murió como mártir. Tras entregar a Jesús por 30 monedas, fue presa del remordimiento. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, se ahorcó. Su muerte fue trágica, marcada por la desesperación y la traición. La historia de Matías comienza en un pequeño pueblo junto al mar de Galilea. Un hombre judío que vivía respetando las leyes y tradiciones de su pueblo, pero que también sentía un vacío en su corazón que anhelaba llenar con algo más. Su mundo cambió cuando oyó hablar de un hombre llamado Jesús, cuyas palabras y milagros resonaban por toda Judea. Era una época de agitación. El ambiente en Jerusalén era tenso debido a la presencia del Imperio Romano, y cada día traía nuevos desafíos para quienes seguían las enseñanzas de Jesús. Matías, siempre curioso, se unió a la multitud que seguía a Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca con devoción y asombro. Cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, los apóstoles se reunieron en secreto para decidir quién podría ocupar el lugar vacío dentro de los 12. Fue entonces cuando Pedro, considerado el líder de los apóstoles, se levantó y propuso que se eligiera a un nuevo miembro entre aquellos que habían estado fielmente siguiendo a Cristo desde el principio. La selección recayó entre 2 hombres, José, llamado Barsabás, y Matías. Las cosas se decidieron por sorteo, una antigua tradición que muchos veían como un reflejo de la voluntad divina. Fue Matías quien fue señalado como el nuevo apóstol, él fue el elegido por el cielo, para completar el círculo de los 12. Matías no era un hombre que buscara gloria personal, su corazón estaba lleno de humildad y servidumbre. Asumió su nuevo rol con un compromiso sincero y se integró a la misión de los apóstoles de llevar las enseñanzas de Jesús a todos los confines de la tierra. A través de su viaje, luchó con muchas dificultades, predicó, sanó y convirtió a muchos a la nueva fe, siempre impulsado por la sencilla pero poderosa verdad que Jesús le había enseñado. Con el tiempo, Matías se convirtió en testigo de la transformación radical de muchas comunidades, desde Judea hasta tierras lejanas. En su camino, a menudo recordó aquellos días junto al lago, donde empezó a buscar algo más grande que sí mismo, algo que había encontrado en las palabras y amor de Jesús. Aunque las Escrituras no hablan mucho de sus logros y su muerte sigue siendo un misterio, la figura de Matías se mantuvo como símbolo de perseverancia y dedicación. Según la tradición, fue apedreado por los enemigos de la fe y luego decapitado. Aunque fue el último en unirse a los 12, compartió su mismo destino de martirio. El legado de Matías perdura, no solo en los relatos de fe sino también en el recuerdo de su humildad y su devoción. Si esta historia tocó tu corazón, dale like para que más personas la puedan conocer. Suscríbete al canal. Y comparte este vídeo con tus amigos, tu familia,
tu comunidad. Tú también puedes ser un apóstol hoy, llevando el mensaje de Cristo al mundo.